Bueno chicos, bienvenidos una vez más a esta su cátedra de física. Seguimos avanzando en términos de este tema movimiento circular. Vamos a seguir con la parte teórica, la parte de las fórmulas. Es necesario que hayan visto el tema anterior porque era la introducción a lo que es el movimiento circular. Repasábamos algunos conceptos básicos de este movimiento, como lo son una circunferencia, las partes de la circunferencia, lo que era el radio, diámetro, la tangente, el ángulo, y bueno, son cosas que necesitamos conocer o refrescar, porque las conocemos, necesitamos refrescar para poder entender lo que viene ahora. Ahora, vamos a ver las fórmulas que emplearemos en este movimiento. Y bueno, es necesario que tengan a la mano su cuaderno de registro para poder anotar todas y cada una de estas que utilizaremos después dentro de los problemas. Entonces, sin más demora, vamos a iniciar. Por favor, lápiz y papel a la mano. Recuerden que es una clase más y necesitan registrar todo lo que acá se dice. Comienza así. Decíamos que un movimiento circular era todo giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. La trayectoria que recorre el cuerpo siempre va a ser una circunferencia. Entonces imaginemos que esa pelota redonda es el cuerpo que se desplaza alrededor de un eje, ¿ok? Y al hacerse ese desplazamiento describe claramente un círculo o una circunferencia en todo caso. La diferencia entre círculo y circunferencia es que la circunferencia es esa línea, esa trayectoria que bordea el círculo, y el círculo es el área central, la parte de adentro de la circunferencia. Entonces, entendido esto, veamos cuáles son los elementos del movimiento circular. Comenzamos primero hablando de lo que es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa, y la expresión matemática que lo define es t igual a t minúscula entre n, donde t minúscula representará el tiempo total y n no es más que el número de vueltas o el número de revoluciones que efectúe el cuerpo, ¿ok? Entonces el periodo se expresa en horas, minutos y segundos. Otro elemento importante del movimiento circular es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da un móvil en una unidad de tiempo y se expresa con esta fórmula matemática. Frecuencia es igual a el número de vueltas dividido entre el tiempo total en darlas. Podemos decir entonces que la frecuencia se mide en 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Qué sucede acá? Si ustedes observan el periodo y si observan la frecuencia, sus fórmulas son bastante similares, solamente que el periodo es t minúscula entre n y la frecuencia es n entre t minúscula. Quiere decir entonces que una es la inversa de la otra, y como tal se pueden tratar nuevas fórmulas. Por ejemplo, el periodo también se puede expresar como 1 entre la frecuencia, en virtud de que la frecuencia es lo inverso al periodo. Podemos decir entonces que t es igual, o periodo es igual a 1 entre la frecuencia, y viceversa, frecuencia es igual a 1 entre periodo. Lo cierto es que el periodo mide el tiempo que tarda un cuerpo en dar una determinada cantidad de oscilaciones, mientras que la frecuencia mide el número de vueltas que da por unidad de tiempo. Veamos otro elemento de la fórmula, como lo es la velocidad angular. La velocidad angular es la magnitud medida por el cociente entre el ángulo descrito por el radio y el tiempo empleado en describirlo. Lo vamos a denotar con esta letra griega que es omega, omega minúscula, y omega es igual a 2pi entre el periodo. Para entender claramente lo que es la velocidad angular es la rapidez con que la partícula puede cambiar de un ángulo a otro. Si nosotros vemos esa línea roja que está por debajo, ¿la ven en el centro? Esta línea roja que está acá. La rapidez con la que él se mueve de un punto a otro es la velocidad angular, la velocidad con la que ella puede cambiar de un ángulo a otro. Ven ustedes que aquí, si se mueve de este punto a este punto, estaría describiendo un ángulo de 90 grados. Pero de este punto que está aquí a este punto sería un ángulo de 180 y así sucesivamente.
Entonces, la velocidad angular es la velocidad con que él puede cambiar de ángulo y este se mide en radianes sobre segundo. También podemos decir que el radio no es más que la longitud del arco dividido entre 2pi, donde L representa la longitud de la circunferencia. Ahora, veamos algo más, otro concepto importantísimo, otro elemento importantísimo como lo es la velocidad lineal, también llamada velocidad tangencial. Importante eso, si ustedes leen un problema que les pide velocidad lineal o le dice velocidad tangencial, señores, es el mismo concepto. Entonces, la velocidad lineal o tangencial representa la rapidez del arco recorrido por unidad. Es decir, ya no hablamos de la línea roja de la que recorre o describe un determinado arco. ¿Ok? Esta velocidad se mueve siempre de manera tangencial y ya recordábamos lo que era una línea tangente. Porque imagínense ustedes que aquí hay un punto y este punto, el objeto tiende a moverse en esta dirección, en dirección horizontal. Cuando llega a este punto tendrá a moverse en dirección vertical, cuando llegue a este punto horizontal y así sucesivamente. Y lo que hará, que es como está sujeto al eje que lo hace rotar, va a ser entonces describir un movimiento circular. Entonces, ¿qué cosa debemos tener en cuenta? Que la velocidad tangencial es 2 veces pi por el radio dividido entre el periodo. 3 fórmulas importantísimas que es necesario que tomen a la mano, que tengan en cuenta lo que es la velocidad, es el radio en función de la longitud, y lo que sería la velocidad tangencial o velocidad lineal. Debemos considerar, que no lo había dicho, que la velocidad tangencial se mide en metros por segundo. Otra fórmula de describir la velocidad tangencial es en función de la velocidad angular. La velocidad tangencial, por supuesto, va a ser proporcional a la velocidad angular, por lo cual velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Otro elemento del movimiento será la aceleración centrípeta. Cuando un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme, la dirección del vector velocidad va cambiando a cada instante. Esta variación la experimenta en el vector lineal debido a una fuerza llamada centrípeta, dirigida hacia el centro de la circunferencia. De alguna manera, la aceleración centrípeta será la aceleración o la medida en que el cuerpo, que se mueve en línea o en trayectoria curvilínea, en trayectoria circular, la medida en la que éste puede ir aumentando su velocidad angular o su velocidad tangencial. La aceleración centrípeta no es más que esa medida en la que un cuerpo aumenta proporcionalmente su velocidad lineal o su velocidad tangencial. Y bueno, señores, la fórmula para poder describir la aceleración centrípeta son estas dos que tenemos acá. La tenemos en función de la velocidad tangencial y la tenemos también en función de la velocidad angular. Ustedes la que apliquen les va a dar el mismo resultado. Recuerden ustedes que la velocidad angular se mide en pi radianes, en radianes sobre segundo, mientras que la lineal se mide en metros sobre segundo. Entonces, quizás pueda haber una ligera confusión por allí, pero en los ejercicios podremos notar la manera de poder distinguir cada una de estas. Entonces, bueno, ya nos veremos en el próximo video, donde estaremos viendo la parte práctica, los ejercicios prácticos relacionados a esta unidad. Chicos, no me queda más que decirles que si tienen dudas consulten directamente. Espero que hayan tomado sus apuntes necesarios para poder ver lo que nos viene. Nos vemos entonces en el próximo video.